Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 251 al 255. Shinra Hamane, señor supremo de los Yuzambonji, sin duda, un factor determinante en la guerra que se avecina. Parece que han decidido iniciar la guerra en la galaxia antes de tiempo, creyendo en sus capacidades actuales para derrocar y gobernar por completo este nuevo lugar como su propio dominio. Por supuesto, Shinra Hamane ni siquiera es el verdadero poder detrás de los Yuzambon, ya que hay alguien más detrás de escena que controla y manipula todo en la dirección que ellos quieren, especialmente ahora que los Yuzambon se acercaron a la galaxia conocida llena de Jedi y Sith. Onimi era un hombre Yuzambon, un moldeador avergonzado y el único de su especie sensible a la fuerza, aparte de otra figura misteriosa, lo que lo convertía en una posible excepción. Debería haber sido hace 7 u 8 años que Shinra cayó bajo el dominio del antiguo Shaper Onimi, quien usó sus poderes para tomar el control de Shinra. Bajo la dirección de Onimi, Shinra derrocó al supremo soberano Koreal con el apoyo de muchos guerreros. Luego anunció el descubrimiento de una nueva galaxia y proclamó que los Yuzambon estaban destinados a conquistarla, mientras que Koreal había tomado la decisión de evitar la galaxia debido a la presencia del planeta viviente Zonamasekot, que él creía que era un presagio de fatalidad. Shinra pasó la mayor parte de las últimas 6 décadas de su vida bajo el control de Onimi, quien usó sus poderes de la fuerza para doblegar a Shinra a su voluntad. Durante su tiempo como títere de Onimi, Shinra se caracterizó por su crueldad, su deseo de proteger su poder y su capacidad para manipular a los demás. Aunque los Yuzambon eran una especie violenta, Shinra tenía reputación de ser más cruel que la mayoría de los miembros de su especie. Shinra se propuso exterminar a todos los infieles, creyendo que era su deber, tal como lo exigían los dioses. Fue implacable en su misión y, al final de la guerra actual, más de un tercio de la casta guerrera había muerto a manos del Empíreo. A pesar de reprender a Tsabonla por desperdiciar sus tropas, Shinra se contentó con sacrificar una gran cantidad de Yuzambon en pos de sus objetivos, es decir, la conquista de la galaxia. Como señor supremo de los Yuzambon, se creía que Shinra era el único vínculo de la especie con el dios más importante, Yun Yuzan, y, en consecuencia, tenía un poder casi ilimitado sobre su pueblo. Él servía como jefe de todas las castas y tenía autoridad para ordenar todo, desde los esfuerzos de la casta guerrera hasta la adoración de los sacerdotes. Shinra amaba su poder y se esforzó mucho por protegerlo después de derrocar a Koreal. Esto incluyó matar a miles de herejes, así como a cualquiera que se opusiera a su voluntad. Shinra suprimió todo conocimiento de Zonamasekot y mató a cualquiera que pudiera haber descubierto el planeta durante su viaje, para evitar que otros supieran del mundo que supuestamente predijo la perdición de los Yuzambon. También ocultó a su especie durante décadas el conocimiento del vacío de la octava corteza, sabiendo que si ese conocimiento se difundía alguna vez, su autoridad se debilitaría enormemente. Modificado por los moldeadores Yuzambon, Shinra alcanzó un tamaño extremadamente grande. Cabe señalar que el Señor Supremo era el Yuzambon más grande que había visto jamás, y no Manor observó que superaba en altura a la élite en las reuniones. Las criaturas Polipoau que componían su trono ocasionalmente estallaban debido a la tensión que recaía sobre ellas al sostener la enorme estructura del Señor Supremo. Shinra tenía miembros delgados y una cabeza grande, y su torso y cabeza estaban cubiertos de marcas y tatuajes en honor a los dioses. Vestía una túnica gris hecha con la carne de Sten, un rebelde señor de la guerra Yuzambon de hace milenios. Shinra tenía ojos implantados en forma de mkaki que cambiaban de color constantemente, aunque la mayoría de las veces eran rojos. Sus ojos brillaban cuando estaba enojado y tenían el efecto de hacer que cualquiera que estuviera bajo su mirada se sintiera intimidado y como si estuvieran leyendo la mente de la víctima. No Manor temía los ojos del Señor Supremo, y encontraba desconcertantes sus frecuentes cambios de color. Después de esto, está el supervisor y gran manipulador de Shinra, Onimi. Onimi era un Shaper y miembro de la élite.
En algún momento se dio cuenta de que la octava corteza, que supuestamente contenía el conocimiento necesario para sobrevivir a las décadas de guerra a las que se habían condenado los Yu Zambong, estaba vacía. Después de agregar tejido de Yamosk a su cerebro, que probablemente fue la acción que restauró su conexión con la fuerza, dada la telepatía natural del Yamosk, Onimi fue marcado como un avergonzado, tomando la forma de una criatura de mente y mental y físicamente retorcida. Culpó a los dioses, especialmente a Yunarla, la diosa tramposa, por sus aflicciones. Aunque Onimi parecía débil, con su torso torcido, extremidades cortas, manos pequeñas y su rostro miserable siendo su peor característica, sus rasgos físicos repulsivos y su bajo estatus social hicieron que lo subestimaran. Era visto por la corte real como una molestia, un avergonzado con quien el supremo soberano Shinra no debería ensuciar su presencia. Pero por razones que ellos desconocían, Shinra toleraba a su mascota. Esto se debía a que, a pesar de su apariencia diminuta y lastimosa, Onimi ahora poseía una conexión con la fuerza que los Yu Zambong habían perdido durante muchos miles de años. Esto le otorgaba el poder de manipular las mentes de los demás. Sus experimentos también le dieron otros poderes. No solo era capaz de amplificar la energía que fluía a través de su forma desigual, sino que podía crear toxinas y químicos mortales a través de su metabolismo y liberarlos a través de casi todos los fluidos corporales que producía, como su sudor o saliva. Incluso podría secretar toxinas de sus uñas. Al ver una oportunidad de redención en el Intendente Supremo Señor Shinra, Onimi lo influenció para que lo tomara como familiar, convirtiéndose en un bufón del nuevo líder. Aprovechando esta proximidad al Señor Supremo, Onimi manipuló a Shinra y a los demás Yu Zambong para planear la invasión de la galaxia que la especie eligió como su nuevo hogar. Onimi deseaba ser la salvación de su raza. Había llegado el momento, había llegado de verdad para que Onimi fuera finalmente la salvación para su raza, tal como él deseaba serlo hacía tantos años. Más aún ahora que los Yu Zambong habían tomado unos cuantos planetas para sí mismos, remodelando por completo algunos de ellos para sus propios fines y comenzar a producir en masa más y más castas guerreras lo más rápido posible. ¿Pero qué es este sentimiento que estoy teniendo? Los pensamientos retorcidos de Onimi estaban presentes. La batalla continúa y varias personas, seres y máquinas se enfrentan en una lucha interminable. Los más importantes son los Jedi, a quienes les resulta más difícil enfrentarse a sus oponentes, especialmente cuando están en inferioridad numérica. Su apoyo llega en forma de otras personas o Jedi que llegan a la escena, sobre todo Zanai y Barris, que hacen que la lucha sea un poco más fácil para los que están aquí. Sin embargo, la masacre continúa, y la cantidad de muertes o daños solo se reduce un poco con la presencia de Zanai y Barris. Zana, porque está quitándole algo de presión a otros Jedi, mientras que Barris está curando y protegiendo a algunas personas de morir a través de la fuerza. El entrenamiento y las habilidades de ambos son útiles en este momento, para asegurarse de que todo salga a lo mejor posible. A estas alturas, la mayoría de los droides atacantes han sido puestos fuera de servicio, lo que significa que ya no existen, mientras que muchos de los otros oficiales que forman parte del reinado de Palpatine se están retirando en lugar de avanzar. Después de todo, las abominaciones Sith creadas por Sidious fueron creadas con el único propósito de vivir y morir por él. Esto llevó a que muchas personas se arriesgaran a retirarse lo más que pudieran, pero esos eran los pocos que estaban bajo el control de Sidious. Hay quienes son más inteligentes y desean quedarse por más tiempo, debido a que no quieren ser castigados por su desobediencia una vez que todo termine. ¿Quién de todos ellos creería que Sidious realmente va a perder en este intercambio, ya que los Jedi no solo están superados en número sino también en armamento con una penalización debido a la ventaja de local que ahora tiene Palpatine? Creo que ya es hora de que las cosas mejoren un poco, dijo Sidious, apuntando sus manos hacia el cielo en una especie de movimiento extraño, antes de salir disparado y crear un agujero en el techo de todos los templos Jedi. En su punto más alto, Sidious había logrado destruir y abrir un agujero en el templo Jedi, lo que llevó a que sus poderes y habilidades dentro de la fuerza se exhibieran en su máxima expresión. Electricidad y relámpagos brotaban de las puntas de sus dedos, llegando directamente a la atmósfera de Coruscant. Un espectáculo digno de ver, considerando aún más ahora que Palpatine se ha convertido en una especie de figura divina para aquellos dentro del planeta. Magnífico. ¿No es así? La exhibición de poder de Sidious sorprendió a mucha gente dentro, ya que no esperaban que tuviera una habilidad tan fuerte. Este es el poder del lado oscuro.
Este es mi poder. Señor Sith, Darth Sidious. A un lado, Ben 3 detiene su propia pelea con Shaq y Obi-Wan y, en cambio, Zita parece haberse vuelto loco por el poder. No es broma, dijo Obi-Wan con cara seria, ya que parecía que Ben 3 no tenía demasiada o ninguna lealtad hacia Sidious. Dinos, ¿por qué estás con él de todos modos? ¿Tu maestro no es el conde Dooku? Lo era, pero no sabía que no había muerto. A estas alturas, solo quiero tener mi propia venganza y quien pueda dármela es lo suficientemente bueno como para seguirla, eso es hasta que ya no me sirvan más, respondió Ben 3, repasando algunas cosas en su interior. ¿Crees que tienes suficiente poder para desafiar a Sidious? Preguntó Shaq. No, pero ustedes dos, junto con el resto de los Jedi, tampoco tienen ese poder. Ben 3 volvió a enfrentarse a los dos, volviendo a entrar en conflicto con Obi-Wan y Shaq. Después de todo, Ben 3 culpó a los Jedi por todo el daño y el sufrimiento que había pasado, por lo que se puso del lado de Sidious fácilmente, a diferencia de algunos de sus compañeros inquisidores que se alinearon con Dooku una vez más, cuando se reveló que había estado vivo todo el tiempo. Es interesante todo lo que está pasando, ¿no? Se escucha la voz de alguien, un hombre, mientras hay dos figuras encapuchadas que observan detrás de escena. Skigui, no creo que sea momento de estar esperando aquí, se escucha otra voz, esta vez la de una niña, ¿no es una mujer ahora? Tal vez. Al mirar hacia allí, las dos figuras que se escondían decidieron aprovechar al máximo el tiempo y comenzar a entrar en la refriega con cautela, de forma encubierta. El más pequeño de los dos logró evacuar al Jedi capturado en el centro, mientras que el más grande se abrió paso sigilosamente ocupándose de los no sensibles a la fuerza que se encontraban en el área. Parece que Sidious de alguna manera ha logrado reavivar el nexo del lado oscuro aquí, pensó la figura más grande mientras lentamente se ocupaba de las cosas en el exterior, antes de decidir darse a conocer. En concreto, entrando por la entrada adecuada a un ritmo lánguido. ¿Y quién es este? Los Jedi habían sido respaldados durante este tiempo, obligados a estar rodeados en un círculo por las abominaciones Sith, mientras Palpatine había creado una gran tormenta eléctrica para destruir las flotas de Dooku sobre ellos. «Corre. Vete ahora», dijo uno de los Jedi en el centro, solo para ser detenido por Sidious cuando logró usar la fuerza y rápidamente comenzó a estrangular al hombre hasta casi matarlo. Dejando caer al hombre inconsciente al suelo, Sidious mostró sus feroces ojos amarillos hacia el intruso. ¿Un testigo? No estás dentro de la fuerza, de hecho, Sidious estaba teniendo una extraña sensación por el individuo, ya que la fuerza le estaba diciendo peligro, sus sensores reales ni siquiera podían sentir a la persona dentro de la fuerza en absoluto. La figura que entró se reveló, quitándose la capa y arrojándola. «Hola. Tú», señaló Sidious, y todos los demás estaban confundidos y sorprendidos por la aparición, excepto unos pocos. Mace, Shaq, Zana y Barris estaban entre los que no estaban sorprendidos ni confundidos. «No es así como se supone que debes responder, es Anakin», y mientras decía esto inclinó su cabeza un poco hacia un lado, molestando aún más a Sidious. «Qué amable del emperador Empire unirse a nosotros». Sidious no sabía cómo sentirse en ese momento, pero sí siente cierto nivel de miedo, ya que esa misma presencia que sintió en la fuerza hace mucho tiempo, e incluso recientemente, estaba comenzando a fusionarse con la figura de Anakin. «Supongo que sí». Anakin asintió con la cabeza, antes de hacer algo extraño cuando un traje se manifestó alrededor de su cuerpo. Alrededor del traje, parecían emanar varios colores, y parecía como si estuviera cubierto por un sable de luz, por todo su cuerpo. ¿Te gusta? No me importan tus amenazas, muchacho. Ahora estoy en el punto más alto de mi poder, más que nunca», dijo Palpatine, antes de dirigir la atención de todos a la destrucción de la flota de Dooku. «Miren esto. Yo soy la oscuridad. Ni tú ni nadie más», exclamó Sidious, declarándose superior. «Ya veremos. Es hora de ejecutar la Orden 96. Qué amable del emperador Empire unirse a nosotros». Sidious no sabía cómo sentirse en ese momento, pero sí siente cierto nivel de miedo, ya que esa misma presencia que sintió en la fuerza hace mucho tiempo, e incluso recientemente, estaba comenzando a fusionarse con la figura de Anakin. «Supongo que sí». Anakin asintió con la cabeza, antes de hacer algo extraño cuando un traje se manifestó alrededor de su cuerpo. Alrededor del traje, parecían emanar varios colores, y parecía como si estuviera cubierto por un sable de luz, por todo su cuerpo. ¿Te gusta?
No me importan tus amenazas, muchacho. Ahora estoy en el punto más alto de mi poder, más que nunca. Dijo Palpatine, antes de dirigir la atención de todos a la destrucción de la flota de Goku. Miren esto. Yo soy la oscuridad. Ni tú ni nadie más. Exclamó Sidious, declarándose superior. Ya veremos. Es hora de ejecutar la Orden 96, dijo Anakin, lo que provocó que una niebla masiva comenzara a cubrir toda el área. Se escucharon múltiples voces sorprendidas y el caos se apoderó de nuevo de ellos cuando tanto los Jedi como los Sith quedaron expuestos a lo que estaba sucediendo. De la niebla salieron muchos individuos, vestidos con trajes, pero no como los que forman parte del ejército empíreo, sino que en realidad eran clones. Los clones que Palpatine había manipulado y tratado de poner bajo su control, rodeando completamente el área mientras los Jedi en el medio habían escapado con la ayuda de algún factor desconocido. Buen trabajo, Ahsoka. Anakin transmitió este mensaje, ya que cuando se levantó la niebla, el trabajo de Ahsoka fue ayudar a la Jedi atrapada. ¿Qué has hecho?, exclamó Palpatine, ya que ahora estaba rodeado, junto a sus abominables creaciones Sith. ¿No te gustaría saberlo?, respondió Anakin con picardía, entrando y sacando a Palpatine del centro con la fuerza, ya que estaba ubicado en un lugar muy conveniente. Maldita sea. Sé que tuve que usar las arenas del tiempo para tener el control total, pero también ha restringido en gran medida mi acceso a la fuerza. Anakin se encontraba en una situación difícil, incluso sabiendo que era poco probable que Palpatine pudiera hacer algo contra él, aún así tendría cuidado al usar la fuerza, sabiendo que podría explotar con una fuerza lo suficientemente grande como para derribar el templo Jedi. No es como si los Jedi la necesitaran más después de que yo termine aquí, pero lo que sea. Te has vuelto más fuerte en la fuerza. Palpatine logró equilibrarse, ahora más cerca de Anakin y al tener una visión y una sensación más cercanas, pudo notar que algo era diferente a la última vez que se había encontrado cara a cara con Anakin. ¿Ah, sí? Veo que estás inmerso en el lado oscuro. Sí y no, respondió Anakin mientras Palpatine también percibía algo extraño en la fuerza cuando sus sentidos se expandieron hacia afuera. El Jedi se fue, Ahsoka se lo llevó a la fuerza, ya que su trabajo era hacer eso, ahora Palpatine tenía que enfrentarse a Anakin en este edificio. ¿No crees que este es un lugar apropiado para morir?, preguntó Anakin. No lo creo. Tú y tu imperio no se interpondrán en el camino de mi gran deseo. En este momento, el imperio debería estar siendo atacado por los Yuuzhan. Estoy seguro de que no has oído hablar de ellos, respondió Palpatine, con una expresión sombría pero divertida por la situación. A pesar de lo emocionado que estaba, Palpatine sabía que no debía enfrentarse directamente a Anakin en un ataque directo. Incluso con el poder del nexo de la fuerza, Palpatine todavía temía por su mortalidad, dado que sus clones de respaldo actuales estaban bajo el control de los Yuuzhan. Anakin avanzó, corriendo hacia Palpatine en un movimiento rápido, pero Palpatine saltó al lado oscuro y sus galletas lograron evitar el golpe de Anakin. Esto es interesante, pensó Anakin, con los ojos entrecerrados tras su rostro enmascarado y su cuerpo cubierto. Ahsoka había obligado a los Jedi a salir del área, por supuesto dándoles una excusa, pero pronto se darían cuenta de que algo estaba pasando. A pesar de tus pensamientos, el lado oscuro no es algo bajo tu control. Anakin afirmó que su mano formaba un sable de luz de la nada, atacando a Palpatine, quien usa su sable para defenderse del poderoso golpe. Lo es. Te di una opción hace algún tiempo, pero parece que estás demasiado apegado al lado luminoso de la fuerza. O, lo que podríamos haber sido juntos. Palpatine probablemente había visto algunas imágenes relacionadas con Vader conectado al nexo de la fuerza que amplificaba sus poderes. No importa. Serás derribado, y entonces la galaxia caerá en mis manos, afirmó Anakin, enojando a Palpatine por su audacia. Ya veremos. Ya veremos. Palpatine disparó algunos rayos de la fuerza, dirigidos hacia Anakin, pero este solo permitió que lo golpearan. Al evaluar la reacción, Anakin supo que su armadura ahora estaba consolidada como inmune a todas y cada una de las formas de la fuerza que no se originaran en él. Soy casi invencible. Su armadura aún podría resultar dañada, pero con la fuerza contrarrestada, sería casi imposible que alguien tuviera el nivel de poder para destruirla. Y mucho menos llegar a su forma física real, con capas y protección casi tan buenas como su armadura le permite. Muere, muere, muere. Gritó Palpatine, disparando rayos y electricidad de vez en cuando, enviando a sus secuaces para intentar detener a Anakin.
Los clones habían estado tratando con los droides y otros oficiales que estaban conectados a la ahora corrupta República Galáctica convertida en imperio. Fue un caos puro. Alguien en las sombras que se estaba beneficiando de toda la destrucción, el caos y la muerte. Su verdadero propósito era seguir permitiendo que todos la alimentaran con todo lo que ella necesita para promover su propia resurrección en cierto sentido. Anakin simplemente se convirtió en un saco de boxeo, absorbiendo todos los golpes que Palpatine le enviaba, mientras comenzaba a lidiar con los secuaces que intentaban derribarlo. Estas abominaciones son molestas. Espero que las chicas terminen el trabajo que les envié, pensó Anakin mientras destruía más y más abominaciones, pero parecían venir de la nada. A veces, sus formas le recordaban a aquella persona que había matado y que Palpatine controlaba para ponerlo a prueba hacía tantos años. Parece que ha mejorado un poco. Aunque el conocimiento y la cautela de Anakin habían impedido que Palpatine pudiera acceder al conocimiento y la investigación necesarios sobre los sueros especiales del Imperio, eso no le impidió descubrir algunas cosas. Lo que ha llevado a que estas abominaciones en particular puedan tener algunos niveles de capacidades físicas incrementadas y una mejor estabilidad genética. Esto será mucho más fácil cuando se hayan ocupado del Force Nexus. Ahsoka, Barriss, Zana y Shaak se habían dirigido hacia el lugar secreto en el que se encontraba el Nexo de la Fuerza. Habían traído a todos los demás Jedi con ellos para encargarse de este problema, ya que la capacidad de destruir el Nexo de la Fuerza no era algo que ninguno de ellos pudiera hacer solo. Incluso si solo fueran Ahsoka, Barriss, Zana y Shaak, no podrían derribar el Nexus sin más poder puro. Sé que les mentí. Les mentimos, pero ahora no es el momento de discutir. Ya casi llegamos, dijo Ahsoka, atrayendo la atención de todos hacia los sentimientos negativos dentro de la fuerza que todos estaban experimentando. ¿Dónde está ese nexo de la fuerza?, preguntó Windu, ya que los Jedi ni siquiera sabían que existía algo así debajo de su templo. Después de todo, ¿Anakin lo destruyó? Anakin, cuando se fue, lo destruyó, lo que les permitió a todos comenzar a tener mejores visiones de la fuerza una vez más, dijo Shaak, sorprendiendo a los presentes. Palpatine de alguna manera logró resucitarlo, y sin destruirlo, Anakin no podría matarlo. La fuerza vital de Sidious está conectada a esta cosa, y una vez que sea destruida, Sidious también será asesinado. No podemos dejar que Anakin se ocupe de, comenzó Mace, su preocupación por su antiguo estudiante era palpable. Annie estará bien, dijo Ahsoka con firmeza, con la voz llena de convicción cuando finalmente llegaron a su destino. Aquí es. Frente a ellos se alzaba un templo Sith, completamente destruido, pero en su centro había algo que no se podía ver a través de los sentidos normales. Un Force Nexus como ningún otro. Acércate, acércate y disfruta del lado oscuro, dijo una voz. Acércate y disfruta de la oscuridad, el caos y la entropía de todas las cosas. La voz era de naturaleza femenina, como una especie de madre, que influyó en muchos de los presentes. No se confundan. Todos aprovechen la fuerza de los demás y comiencen a manipular la fuerza e infundan energías del lado luminoso en el medio. Gritó Barriss, diciéndoles a todos lo que debían hacer. Escuchaste a la chica. Hazlo. Ordenó Windu, y todos, bueno, todos los que habían sobrevivido comenzaron a empujar y tirar dentro de la fuerza. Asumieron el lado luminoso y lo encendieron contra la corriente del lado oscuro que surgía aparentemente de la nada. Un viento terrible comenzó a enfriar a todos hasta los huesos, algo que no provenía de alguna fuerza natural del aire, sino que emanaba y era creado por esa grieta en la estructura misma de la fuerza y su red interconectada con todas las cosas. Ubicadas en posiciones adecuadas a lo largo de la sala, Ahsoka, Zana, Barriss y Shaak tomaron posiciones opuestas entre sí, las cuatro se convirtieron en las claves de la corrupción en el centro. Vamos. Annie depende de nosotras para esto. Dijo Ahsoka a través del vínculo, conectándose con las otras tres chicas que habían sido arrojadas a esto de repente. Sabes que es tu culpa, respondió Zana, molestando a Ahsoka, pero todos tenían mejores cosas en las que centrar su atención. Incluso si Anakin absorbiera la fuerza vital de Sidious, aún podría vivir debido a que el Nexus es un lugar para su resurrección. Si Annie lo mantiene alejado de aquí, se debilitará. Si Palpatine nace de nuevo aquí, será imparable, lo que llevaría a Annie a tener que usar ese método especial. Las preocupaciones de Barriss fueron escuchadas por los otros tres allí presentes. No te preocupes. Anakin nunca tendrá que usar eso. Shaak parecía estar seguro de eso. Siempre y cuando nos ocupemos de esto aquí y ahora. Tienes derecho.
Así comenzaron las etapas finales para la destrucción de la tarjeta de Palpatine para salir libre de la cárcel. Al llegar al clímax, el nexo de fuerza rugió, creando un empujón de fuerza que empujó a todos, antes de implosionar dentro y alrededor de sí mismo. La energía del lado luminoso logró crear una reacción de cambio. Todos, salgan ahora, gritó Mace, con la clara sensación de que iba a producirse algún tipo de explosión. Todos fueron evacuados con éxito y, como si se hubiera creado un agujero negro, todo comenzó a ser absorbido hacia el interior. El templo en sí mismo se hundió, e incluso el templo Jedi desde el interior comenzó a ser absorbido. Mientras eso sucedía, Anakin y Sidious lo notaron, sus fuerzas se retiraron respectivamente, con Anakin y Sidious moviéndose hacia los cielos, ambos flotando por encima de todo. ¿Qué has hecho? Eres un tonto por creer en la luz, gritó Sidious, sintiendo que su conexión con el nexo de la fuerza se cortaba, lo que le causaba un daño interno. Maldita sea. Debería haber matado a esas molestas cosas cuando tuve la oportunidad. El templo Jedi se derrumbó sobre sí mismo, dejando un enorme agujero negro en su centro, formando una enorme nube negra de muerte y destrucción. El lado oscuro es necesario, sí. Sin embargo, Anakin miró hacia el templo Jedi que estaba siendo destruido. Fluyendo a través de todo, hay equilibrio, no hay paz sin pasión por crear, no hay pasión sin paz que guíe, el conocimiento se desvanece sin la fuerza para actuar, el poder ciega sin la serenidad para ver, hay libertad en la vida, hay un propósito en la muerte, la fuerza es todas las cosas y yo soy la fuerza. Anakin generó una fuerza de relámpagos púrpura que se reunieron a su alrededor, atrayendo a Palpatine, quien había perdido su poder. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó Anakin, frunciendo el ceño. Mátame ya. Sidious todavía intentaba atacar incluso en esa posición, completamente impotente y sin nadie que lo ayudara. Sidious estaba completamente solo, sin nada más que lograr en su existencia. Puede que no haya sido perfecto, pero al final creé mi imperio. Sidious, al final de su vida, supo que Anakin, de alguna manera, le impediría renacer de nuevo. No importa que, la existencia no será más que un recuerdo. Un pedazo de historia. Y pasaré a la historia como el más grande Lord Sith, para siempre. Anakin evaporó completamente a Sidious en el cielo, hasta la última molécula, su alma fue destrozada y regresó a la fuerza de una manera que aseguraría que ni siquiera pudiera vivir en la versión del infierno de la fuerza. Se acabó. Ahsoka se sentía incómoda. Sus visiones no se habían hecho realidad del todo, o al menos eso suponía ella. Ese agujero negro no le parecía el mismo y esa mujer no había aparecido, pues también sabía que los Yuuzhan Vong aún no habían terminado. Pero, supuestamente la galaxia comenzaría a volver a la normalidad. Tal vez. Snips, ¿estás bien? Pareces un poco ansioso. El rostro sonriente de Anakin calmó a Ahsoka, ya que su sola presencia parecía envolverla. Suspiró con un suspiro de alivio que no sabía que estaba sintiendo. Sí. Estoy bien. Está bien, entonces dijo Anakin asintiendo con la cabeza antes de dejar a Ahsoka sola con sus pensamientos una vez más. Ella ni siquiera intentó detener a Anakin y recordarle que finalmente la aceptara, lo cual era algo que Anakin notó pero decidió dejar de lado por ahora. Después de todo, todavía tiene que lidiar con las consecuencias de la muerte de Palpatine, por lo que los Jedi ahora han decidido cambiar de alianza y unirse al Empíreo. La República Galáctica ya no existía, incluso después de haber invertido todo el tiempo en rescatarla. La corrupción era demasiado profunda, e incluso el propio planeta Coruscant era un lugar al que la gente no querría viajar. La destrucción del Force Nexus provocó que muchas personas tuvieran que evacuar el planeta y ya no pudieran vivir en él. La gran metrópolis de la otrora gloriosa República Galáctica ya no existía, y en su lugar había una plaga de secuaces de Palpatine, corrompidos aún más por la magia del lado oscuro. Lo cual era aún más extraño, considerando que Palpatine ahora estaba muerto pero la energía persistía para quedarse. Incluso hubo informes de personas que venían de Coruscant y del sistema en el que se encontraban, en el que una voz de mujer los llamaba de vez en cuando. Esa voz tan seductora, tan atractiva pero también tan aterradora, era extrañamente embriagadora. Nos estamos perdiendo algo. Ahsoka pensó profundamente en este asunto, incluso renunciando al sueño para comprender mejor la situación. La percepción de la fuerza de Anakin estaba ahora algo interrumpida, debido a las arenas del tiempo y a su propia condición de intentar reinvertir la energía que su cuerpo producía naturalmente.
Ahsoka tenía las mejores habilidades basadas en la percepción de todos en el Imperio, y posiblemente en el universo conocido en este punto, e incluso entonces, su visión parecía nublada. ¿Quién era esa mujer? Debo averiguarlo, pensó Ahsoka para sí misma, finalmente siendo dormida por el consuelo de la presencia de la fuerza que era Anakin, vigilándola mientras ella se distraía con sus propios pensamientos internos. Suspirando, Anakin la levantó y la colocó en la cama. Duerme ahora. Aún hay tiempo para ti, dijo Anakin antes de irse, para lo que posiblemente sería el último encuentro que tendría con lo que queda de los Jedi. Yoda había regresado de su viaje, obtuvo información de Mace y habiendo tomado una decisión, decidió disolver a los Jedi. Esta decisión generó algunas reacciones negativas, pero Yoda había dicho algo como: lo viejo, fuera. Lo nuevo, dentro. Me alegro de que todos hayan venido, afirmó Anakin. Los seres que quedaron del Consejo Jedi, e incluso aquellos que se quedaron para quedarse con la organización moribunda, se presentaron ante Anakin en su trono. Ahora, soy consciente de que a muchos no les gusta en lo que me he convertido y todo eso, pero debo recordarles a todos que no hay nada que puedan hacer al respecto. Anakin se aseguró de hacer gala de su poder, pues no quería que los Jedi restantes tuvieran ideas raras. Después de todo, eso sería perjudicial para la sociedad y el gobierno que estaba tratando de construir basándose en sus ideales y los ideales de su pueblo. Que los Jedi entren y traten de controlar las cosas iría en contra de la naturaleza misma de tales elecciones. Opciones de libertad. Por supuesto, incluso si admito que la libertad es el objetivo, no es la libertad total ni verdadera lo que busco ni lo que busca nadie más. La verdadera libertad es la anarquía, y hay muy pocos que la quieran, pensó Anakin mientras miraba a todos. Padmé estaba a su lado, posiblemente era la persona más indicada para ayudarlo a negociar, incluso si había otras mujeres que eran de los Jedi. No, serían vistas como traidoras de todos modos. Luego está el hecho de que la República ya no es una república, y más aún, resulta que los Yuuzhan Vong todavía están flotando en algún lugar. Supervivientes Jedi. Os ruego a todos que veáis en vuestro interior que la fuerza y vuestras vidas son algo más que dedicarlas a vuestra causa. ¿No había otra ambición que deseabais aparte de servir a la fuerza? Padmé habló con tanta elegancia y belleza que muchos de los Jedi solo pudieron ser persuadidos por su luz. Por supuesto, su luz solo logró cubrir la oscuridad oculta debajo que mostraba que estaba mucho más alineada con las cosas que iban en contra de su código. Como dijo mi esposa. Piensa en las cosas un poco más egoístamente por un momento. El puro altruismo no es sostenible, pero también lo es el egoísmo. Hay un equilibrio que debe mantenerse y una razón por la que los Jedi han sido destruidos. Todo tiene una razón, dijo la voz de Yoda mientras pasaba, sorprendiendo a todos. Maestro Yoda. Muchas voces no sabían cómo reaccionar, pero la mayoría parecía tener aún emociones positivas hacia el diminuto ser. He visto cosas. Cosas terribles. Cosas grandiosas. Cosas que penden de un hilo. Cosas que mueren. Cosas que prosperan. Hay equilibrio, más que la luz. Los ojos de Yoda se dirigieron hacia todos, que escuchaban atentamente sus sabias palabras. Más que la oscuridad. Por supuesto, muchos tenían dudas, pero eso es bueno. Sin dudas, uno no debe cuestionar. Sin preguntas, uno no debe cambiar. Y sin cambio, uno no debe convertirse en más de lo que es, continuó Yoda, ocupando el lugar de Anakin y convenciendo lentamente a todos los presentes de que el tiempo de los Jedi había terminado. La vida es un ciclo en el que la muerte es solo una parte. Sin luz no hay oscuridad. No hay sombra. Si solo queremos seguir destruyendo la oscuridad, la luz quedará sin propósito y se convertirá en nada más. Les pregunto a todos ustedes que se creen superiores por las convicciones que les transmitieron otros. ¿Pueden decir verdaderamente que no se han equivocado, que no han cometido errores? No, incluso yo he cometido errores y probablemente los seguiré cometiendo. Nosotros, los Jedi, estábamos cegados por nuestra arrogancia, por lo que no supimos reconocer el error de nuestros caminos. Niños. Jóvenes e inocentes. Contaminados por la práctica de la fuerza. Contaminados por la mentalidad de los Jedi. Engañados por nuestro código. Fácilmente manipulables, fáciles de cambiar. Sin el elegido. Sin Anakin Skywalker, nos habríamos desvanecido en la nada. Les imploro a todos que reconsideren las cosas. Analicen críticamente el código y piensen. Piensen y piensen. Cuestiónense a sí mismos.
cuestionen el código. Y lo más importante, cuestionen a la fuerza misma. Las respuestas, por difíciles que sean, pueden ser verdaderas o falsas. Solo entonces podrás actuar. Las celebraciones no se podían realizar todavía, dado que los Yuuzhan todavía lograban estar presentes, habiéndose establecido en los pocos planetas o sistemas que solían pertenecer a la influencia directa de Palpatine más cercanos al núcleo. Eso sin tener en cuenta cómo los Yuuzhan se aprovechaban del mundo del núcleo, ya que Coruscant era un lugar que todos evitaban. Después de todo, este lugar es algo que hay que evitar, al igual que todos los sistemas que lo rodean. El Señor Supremo era el gran líder de los Yuuzhan y el jefe de estado de su imperio. Su cargo podría clasificarse como el de un monarca. En esencia, un rey dios, el Señor Supremo era el vínculo de los Yuuzhan con sus dioses, y el único capaz de dirigirse a Yun Yuuzhan. La sucesión no era hereditaria, y los futuros señores supremos eran elegidos de un grupo de candidatos cuyos nacimientos estaban simbolizados por presagios, profecías y linaje noble. El nacimiento de gemelos era muy raro entre los Yuuzhan. En cada caso, los gemelos luchaban hasta la muerte a los 7 años, y el vencedor se convertía más tarde en el Señor Supremo. Todos los candidatos habían recibido formación sobre todos los aspectos de la sociedad Yuuzhan y cada uno era tratado como si fuera el heredero aparente. El Señor Supremo solía asumir el poder mediante el asesinato del Señor Supremo actual. Los señores supremos vestían túnicas ceremoniales hechas con la carne desollada y preservada de Sten, el primer señor de la guerra, y Yogan, el primer señor supremo, quienes lucharon entre sí en la guerra kremleriana que unió a los Yuuzhan. En su ascenso, el Señor Supremo fue marcado y modificado ritualmente, sacrificando varios órganos externos y extremidades para que se pareciera a Yun Yuuzhan. Políticamente, el Señor Supremo tenía autoridad y poder como jefe de Estado, que generalmente es de la casta de los intendentes, comandante en jefe, que generalmente es de la casta de los guerreros, y líder religioso supremo, que generalmente es de la casta de los sacerdotes, con un rango superior al sumo prefecto, señor de la guerra y sumo sacerdote. Se cree que Shinra Hamaane, el actual Señor Supremo, es el último de su especie, dado que ya no habría más con los que competir o que tuvieran este nivel de poder o posición. Fue exactamente Shinra Hamaane quien instigó la invasión, después de haber luchado con todo contra los de la galaxia conocida, llena de Jedi, Sith y mucho más. La invasión de la galaxia habría ocurrido exactamente un milenio después de que los Yuuzhan abandonaran su mundo natal en ruinas para buscar un nuevo hogar. Pero algo había sucedido, cambiando el curso de la historia y convirtiendo al actual Señor Supremo, el último Señor Supremo en el camino de la temprana dominación y victoria, que tenía fuerzas suficientes para tomar aún muchos lugares. Shinra, al ser solo una marioneta, estaba controlado por el verdadero poder detrás del trono, llamado Onigni. Anakin y el resto de las personas que habían participado en la lucha con Palpatine finalmente se habían retirado, personalizando y permitiendo el acceso al Empíreo para finalmente dar paso a su nuevo sistema de gobierno. Los Jedi ya no existían y tampoco tenían voz ni voto en este asunto, dado que la gente quería estar protegida por esta fuerza supuestamente fuerte de seres que deseaban devorarlos a todos. Los Yuuzhan no eran una especie amable y la mayoría de las conversaciones con ellos probablemente terminarían en muerte. El propio Anakin centró su atención en esta amenaza, sabiendo perfectamente que de alguna manera había contribuido a acelerar el caos que se estaba produciendo en ese momento. Sí, estás conectado a ese caos. Conectado hasta el mismísimo final. De vez en cuando susurraba una voz, tan débil y tan lejana que Anakin no podría identificarla, pero al menos entendería lo que decía. Parecía que le gustaba el caos y la muerte. Supuestamente no tenía ninguna razón de existir dentro de su cabeza y no tenía idea de quién era, pero pensó que lo descubriría una vez que comenzara a hacer su movimiento para recuperar el núcleo del universo conocido. Conde Dooku, dijo Anakin, sorprendido de verlo con vida. Por un momento pensé que habías muerto. Claro que no. Todavía no. Aún tengo cosas a las que puedo regresar, respondió Dooku, con voz suave pero ligeramente tensa. Sin duda debido a la presión a la que había sido sometido por el ataque de Sidious a su flota, que casi lo destruyó. ¿Puedo finalmente descansar en paz? Si así lo eliges. Sin embargo, la galaxia en sí misma seguirá cambiando. En este momento, las cosas parecen estar llegando a su clímax, respondió Anakin, pensando profundamente en el significado de las palabras que le había dicho esa voz. Ya veo, Dooku asintió con la cabeza.
Entonces me reuniré con vosotros después. Por ahora, descansaré un poco. Y tal vez hable con mi antiguo amigo y maestro. Hazlo tú, respondió Anakin mientras Dooku se alejaba, probablemente para interactuar con su hermana, a quien no había visto en mucho tiempo. Creo que el tiempo se está acabando. Conectado al caos, ¿eh? Anakin se marcharía de divertirse un poco con algunas de sus esposas, merecidamente por el esfuerzo que habían puesto. Parece que me voy a divertir un poco antes de lo que sea que suceda después. Anakin tenía una sonrisa en su rostro, no estaba demasiado preocupado por el futuro. Dark Zana, conocida como Rain durante su infancia, era una humana sensible a la fuerza del planeta Somofrit. Fue reclutada para luchar por el ejército de la luz de los Jedi durante la campaña de Ruusan de las nuevas guerras Sith, pero, después de llegar a Ruusan, se separó del grupo durante un ataque Sith y se la dio por muerta. Sin que los Jedi lo supieran, Rain había sido salvada y se había hecho amiga de un miembro de la especie nativa de los Bowser llamado La. Cuando la Hermandad de la Oscuridad desató una tormenta de la fuerza en todo el planeta, Rain sobrevivió envolviéndose instintivamente a sí misma y a La con una burbuja de energía de la fuerza. Poco después, la joven vio cómo los exploradores Jedi mataban a La sin remedio. Llena de ira y dolor, sin saberlo se entregó al lado oscuro y asesinó al Jedi. Su manifestación de ira atrajo la atención del único señor oscuro sobreviviente de la guerra, Darth Bane, quien decidió tomarla como su aprendiz. Rain desechó el poder de su juventud y en su lugar adoptó su nombre de nacimiento, convirtiéndose en Dark Zana. El entrenamiento preliminar de la fuerza de Zana tuvo lugar en el planeta Ambria e implicó el estudio de la antigua magia Sith. Bajo su tutela bajo Darth Bane, Zana ejecutó una variedad de misiones diseñadas para incitar movimientos anarquistas en toda la República Galáctica, incluida la manipulación del terrorista Frente de Liberación Antirrepública en un intento fallido de secuestro del ex canciller supremo Tarsus Valorum. De Eton, el líder del ARLF, Zana también recuperó información sobre la creación de holocrones, un secreto muy buscado por su maestro, quien luego mató a Eton después de que Zana lo engañara para que atacara al Señor Oscuro. Cuando los parásitos que componían la armadura corporal de Bane comenzaron a causarle preocupación, Zana recibió la tarea de infiltrarse en los archivos del Templo Jedi en Coruscant para obtener información sobre las criaturas. Una vez completada su misión, Zana se sorprendió al encontrarse con su primo Darovit, quien confesó que había expuesto su presencia a los Jedi. Zana huyó de Coruscant con él y se encontró con Darth Bane en Titon, donde los Sith se preparaban para luchar contra los Jedi que los perseguían. A pesar de su gran número, todos los Jedi fueron asesinados, aunque Bane resultó gravemente herido y estuvo al borde de la muerte. Zana regresó con su maestro a Ambria y exigió bajo amenaza de muerte que el curandero local salvara al Señor Oscuro, lo que aceptó hacer solo después de que Zana revelara la presencia Sith en Ambria a los Jedi. Ella traicionó y mató al sanador al finalizar el procedimiento y también usó su poder para volver loco a Darovit. El Jedi demandado asumió que él era el Lord Sith que buscaban y lo mató, convenciendo efectivamente al Jedi de la erradicación definitiva de los Sith. Sin testigos sobrevivientes, la existencia de Darth Zana y su maestro permaneció segura y anónima. Los Sith se trasladaron a Ciutril IV y, en el transcurso de 10 años, Zana se convirtió en una consumada hechicera Sith que igualó a Darth Bane en fuerza. Cuando ella no logró enfrentarse a él por el puesto de Señor Oscuro, Bane creyó que le faltaba iniciativa. Sin embargo, Zana ya había comenzado a contemplar su desaparición. En una misión a Doan, se enteró de un Jedi oscuro llamado Setart y lo contrató como aprendiz. Zana regresó con él a Ciutril IV para enfrentarse a su propio maestro, solo para descubrir que Bane había sido capturado por la Guardia Real de Doan. Luego regresó a Doan, donde se infiltró en el lugar donde Bane estaba preso. Localizó a Bane y luchó contra él, pero su duelo terminó en empate cuando ambos se vieron obligados a huir de la prisión. Poco después, Bane, que había tomado a Liktok Chidar Cotmus como su nuevo aprendiz, llamó a Zana para reunirse con él en Ambria, donde se batieron a duelo por última vez. Al principio, Zana se sintió abrumada por los ataques de su maestro, pero pudo usar su hechicería para herirlo. Como último recurso, Bane intentó transferir su esencia a su cuerpo, pero fue derrotado cuando el espíritu de Zana lo condenó al vacío del lado oscuro. Zana luego tomó a Darth Cotmus como su aprendiz y continuó el legado de Bane como Señor Oscuro de los Sith. Este fue un resumen de su vida antes de renacer de nuevo. Una segunda oportunidad para volver a vivir, a pesar de las cosas que le sucedieron y de lo que había hecho en el pasado.
Supongo que las cosas van bien. La voz de Anakin sobresaltó a Zana mientras meditaba en el alojamiento que le habían proporcionado, dentro del Palacio Skywalker. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Zana a su vez, mirando a Anakin, que estaba conversando con ella. Deberías haber tocado. Tal vez. Además, estoy aquí para llevarte a una pequeña aventura, respondió Anakin. ¿Aventura?, preguntó Zana, con su hermoso rostro arrugado por la confusión. Sí. Después de todo, ¿no es algo similar a lo que buscan los Sith? ¿O me equivoco al pensar que tú podrías anhelar un poco de peligro?, respondió Anakin, volviendo a preguntar. Está bien. Muéstrame lo que tienes, respondió Zana, levantándose de un salto, preparada para cualquier cosa que Anakin pudiera mostrarle. Como desees. En un momento, los dos estaban en Tatooine y, al siguiente, Anakin la había llevado con él a Coruscant, donde se había producido el daño. Después de todo, este es probablemente el lugar más peligroso y aventurero en este momento. Hubo quienes empezaron a arriesgarse a entrar a pesar de las señales de advertencia, lo que provocó que muchas personas murieran de muertes que de otro modo habrían evitado si hubieran escuchado. Pero escuchar era una cosa, y creer es otra. Zana y Anakin pasarían algún tiempo juntos en este planeta, en una actividad que a Zana le gustaba. Matar, porque las bestias asesinas que Sidious creó todavía existían, y más aún ahora, aquí, en Coruscant. Anakin aprovechó la oportunidad para continuar con su propia investigación, su deseo de explorar este lugar, pero también para impulsar otro de sus planes. En el punto álgido del desmoronamiento de Coruscant, Anakin había llevado a Zana a su máximo esplendor cuando los rayos del sol se asentaron en el crepúsculo. Ni una mota de suciedad ni mugre se podía ver en sus cuerpos mientras Zana parecía absorber la belleza, tan desastrosa como es, del planeta moribundo conocido como Coruscant. Ya no había personas de mente clara viviendo aquí, porque o bien se transformaron como las abominaciones Sith de aquí, o las voces las llevaron a la locura. Seguro que sabes cómo encantar a una chica, dijo Zana mientras sonreía. Los rayos del sol, tanto morados como naranjas, creaban una hermosa vista. Tal vez, respondió Anakin, mientras estaban por encima de todo lo demás, mirando al mundo desde arriba. Entonces, ¿por qué me has traído aquí? No es posible que estés haciendo lo que creo que estás a punto de, interrumpieron a Zana, que abrió mucho los ojos, estupefacta ante la situación. En medio del caos y la confusión, se le había ocurrido que Anakin intentaría proponerle matrimonio. Pero nunca lo hubiera imaginado. Zana estaba confundida acerca de muchas cosas desde que estaba aquí nuevamente. Cásate conmigo. Anakin no se doblegó, ni tampoco le pidió, solo le dijo lo que quería, pero no fue una exigencia. ¿Qué? Zana no pudo responder mucho tiempo, porque Anakin simplemente se dispuso a matarla metafóricamente. Sus labios chocaron con los de ella, con todos los sentimientos que ella transmitía, recibidos, todos mezclados en una mezcla que la deslumbró. Gracias por aceptar. Anakin le dio una sonrisa descarada mientras saltaba hacia abajo para seguir haciendo lo suyo. De nada, Zana se quedó mirando mientras él flotaba hacia abajo, sin notar que ella básicamente había aceptado todo tan fácilmente. Eso acaba de pasar. Nacida como Padmé Naverrie, Amidala era la hija menor de Rue y Jobal Tule Naverrie, y hermana de Sola Naverrie. Padmé creció en un pueblo aislado de montaña donde sus padres inculcaron a sus hijos grandes virtudes como el autosacrificio y el cuidado de los socialmente débiles. Su familia se mudó a Tee cuando ella era joven y Padmé asistió a las mejores escuelas disponibles, disfrutando ocasionalmente de retiros escolares en la región de los lagos de Naboo. En su juventud, se presentó como voluntaria para el movimiento de ayuda a los refugiados, como lo había hecho su padre antes que ella, y viajó a Shada Viboran para ayudar en los esfuerzos de reubicación de los nativos. Lamentablemente, muchos de estos refugiados murieron al no poder adaptarse a la vida en otro mundo. Después de esto, ingresó al programa legislativo para jóvenes. Sin embargo, nunca olvidó su pasado ni su herencia. Incluso después de llegar a la cima, Amidala todavía mantuvo la tradición de su pueblo de pintarse la uña del pulgar de cada mano de blanco, una pequeña pero notable señal de su dedicación a su familia. El ascenso de Amidala fue meteórico. Se unió a la legislatura aprendiz a los 8 años y se convirtió en legisladora aprendiz a los 11. Durante este tiempo, conoció a Silia Shesaun, su mentora del taller. Las dos se volverían a encontrar como senadoras y formaron un estrecho vínculo.
A los 13 años, Padmé Naverrie se había convertido en princesa de Teed y era extremadamente popular, uniendo a quienes se oponían al gobierno del rey Ars Veruna. Su candidatura al trono había sido inicialmente sugerida a sus padres, y posteriormente apoyada discretamente por el senador Palpatine, quien deseaba que Veruna perdiera las elecciones por sus propios motivos. Aunque tenía un talento prodigioso, Amidala, a los 14 años, no era la reina más joven de Naboo en ser elegida. Una vez elegida reina, Padmé adoptó el nombre de Amidala y modificó la constitución para limitar el mandato de los monarcas electos a 2 mandatos, en vista del impopular y prolongado gobierno de Veruna. Una vez convertida en reina, todo cambió y le permitió cambiar su camino. Cambiar su destino, mientras su mente se preguntaba por el hombre al que llegaría a amar por lo que ella cree que será por la eternidad. O lo que sea que eso significara, el amor de Padmé por Anakin era algo pequeño. Un pequeño fuego que se encendió pero creció, y creció, y creció. El tiempo pasó y cuando Anakin llegó a la edad adulta, ella ya no pudo contener sus deseos. Es por eso que, en última instancia, estoy más vinculada al lado oscuro que al de la luz, pensó Padmé, sentada en otro trono de mucha mayor magnitud, comunicándose con la inteligencia artificial conocida como Seri. Entonces, ¿cómo van las cosas por aquí? La voz de Annie le habló cuando llegó, apuesto y encantador y mucho más grande que cualquier otro chico que le hubiera gustado antes que él. Van bien. Seri tiene casi todo bajo control, si no todo. Integrar esos nuevos sistemas y otras facciones ha sido una molestia. Tratar de llegar a la raíz de su corrupción es molesto, respondió Padmé, con el rostro iluminado por una sonrisa radiante. Eso es genial. Anakin asintió con la cabeza, antes de rodear a Padmé con sus brazos y besarla apasionadamente, porque su pasión siempre estuvo destinada a ser así. Incluso si la fuerza misma no quería que estuvieran juntos, Padmé tenía la sensación, sin duda, de que tendrían un vínculo que se extendería a través del tiempo y el espacio. ¿Qué estás pensando con esa linda cabeza tuya? Anakin la despertó de su juerga. Por supuesto, solo pienso en ti. Y en mí, supongo. Hacía algún tiempo que empezaba a sentir esa dolorosa necesidad de algo más. Casarse y, en esencia, tener una familia, pero faltaba ese componente que había dicho que nunca quiso. Al menos nunca lo quisieron en los tiempos que les tocó vivir. Eso está bien entonces. Anakin asintió con la cabeza, pero esperó a que ella aceptara lo que fuera que parecía querer decir. Annie, ¿sí? Creo que estoy listo para que... Anakin tenía una sonrisa en su rostro que parecía sugerir que él sabía de lo que ella estaba hablando, sin embargo no lo diría por ella. Sus ojos, que miraban fijamente el rostro de Anakin, parecían emitir chispas eléctricas. Esto, suspirando, dice. Ya sabes a qué me refiero. Me temo que no sé a qué te refieres, respondió Anakin, haciéndose el inocente. No estarás teniendo pensamientos cobardes o perversos ahora, ¿verdad? Padmé hace pucheros y lo dice sin rodeos. Formemos una familia. Una familia de verdad, donde tengamos hijos de verdad. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó con lo de querer esperar? Aira no esperó, y yo tampoco quiero esperar más. Desde que fue ordenada con la fuerza, específicamente estando en sintonía con el lado oscuro de la fuerza, Padmé estaba más dispuesta a ceder a esos deseos que pudo haber tenido antes, pero dudaba en actuar en consecuencia. Entonces debes saber lo que viene después, ¿no? La sonrisa de Anakin definitivamente la molestó, pero al mismo tiempo su cuerpo y sus pensamientos estaban ocupados con qué tipo de actividades podrían estar haciendo a continuación. Eres un chico astuto, pensó Padmé para sí misma, antes de sonreír maliciosamente y arrastrar a Anakin a un lugar más privado. ¿Qué están haciendo esos dos? En el camino, Shmi vio por casualidad que los 2 tortolitos se iban a otro lado. Bueno, tal vez no debería pensar en eso. Barriss Offee. No, Barriss Skywalker. Offee nació en un crucero espacial en el espacio profundo y fue llevada al templo Jedi, donde pasaría sus primeros años estudiando la fuerza. Offee, una padawan de la maestra Jedi Luminara Unduli, pasó la mayor parte del tiempo a su lado, ya fuera durante reuniones con el canciller supremo Palpatine o en combates como la primera batalla de Geonosis. Cuando cumplió 16 años, construyó su primer sable de luz. Por supuesto, ella también fue aprendiz de Anakin Skywalker, incluso cuando era un año mayor que él, su habilidad superó la de ella.
La mayor parte de su vida la pasó dentro de los Jedi, o al menos hasta el punto al que había llegado ahora, había pasado al menos la mayor parte de su vida con ellos. Ahora estoy con Amy, pensó Barris con nostalgia mientras estaba concentrada en hacer algo dentro del planeta capital de Empyrean, Tatooine. Después de todo el fiasco de Sidious y la Guerra Galáctica, Barris había decidido que ahora era el momento de finalizar finalmente todo lo que fue, es y será con respecto a la cultura y la religión que se practican dentro del Empyrean. Por supuesto, también tengo que pensar en otras ramas religiosas. Barris pensó en su propia raíz principal o núcleo de la religión, que se había ramificado. Se habían creado cosas como sectas, donde una persona podía adorar a un dios en particular del panteón empíreo. De hecho, solo había un ser divino, el propio Anakin, pero supuestamente había variaciones en sus cienas. Está su forma de emperador empíreo que gobierna el plano mortal, la forma de Vader que supuestamente gobierna el inframundo y la forma de espíritu astral que supuestamente gobierna la morada celestial que Anakin había creado. Anakin, el ser divino triple que es, tiene 3 caras que representan el equilibrio. El emperador empíreo es el equilibrio, el gris. El espíritu astral es lo celestial, lo amable y lo luminoso, mientras que Vader asume la oscuridad, el castigo y la retribución. Al final, todos estos seres representan a Anakin dentro de esta religión. Y por supuesto que lo harían. Él es perfecto. Barris era como Padmé, en el sentido de que su luz proporcionaba una amplia cobertura para la oscuridad que se encontraba justo debajo, y aunque tal vez no fuera tan iluminadora y brillante como la de Padmé, Barris tenía otras cosas a su favor. Su Alteza. Muchas figuras entraron en la habitación en la que se encontraba. Algunas de naturaleza más femenina, otras de naturaleza masculina, y todas ellas tenían su propia cara de la moneda. El símbolo de Vader o del espíritu astral, de cualquier forma, estos dos lados representan las dos caras de la misma moneda. El lado oscuro no es malo, pero puede serlo. El lado luminoso no es bueno, pero puede serlo. Barris, a su vez, saludó a estas personas, su lugar estaba por encima de todos ellos y, como líder, podía dictar dónde se debía hacer cualquier cosa. Doctrinas, prácticas, difusión de la religión y otras cosas que caen dentro del ámbito de la ayuda a la unidad. Antes eran en su mayoría pequeñas sectas o cultos que adoraban a Anakin, pero eso cambió cuando las cosas se complicaron. Incluso antes de que Barris llegara y se interesara por esas actividades, la gente seguía desarrollándose muy bien. Annie también es consciente de esto. Anakin había confrontado a Barris en esta ocasión, no es que la desanimara o la persuadiera. No, la alentó a hacer lo que quisiera, cualquiera que fuera el camino que siguiera, era suyo hacerlo. Pero eso no significaba que Anakin no caminaría un paso detrás de ella durante todo el camino, lo que la llenó aún más de emociones. Disculpe, Su Alteza. Tuvo que preguntar una de las personas, y Barris tosió para ocultar la vergüenza que sentía por dejarse llevar por sus pensamientos. Sí, estoy bien. Entonces, pongamos en marcha esta reunión. Barris y estos altos mandos de la organización religiosa discutirían algunas cosas antes de dar por finalizada la reunión. Hasta ahora, sus mayores problemas tenían que ver con el adoctrinamiento de los habitantes del espacio UT, lo que en realidad era moderadamente difícil. La única razón para ello era que muchos de los que vivían allí eran criminales a los que les gustaba el dinero por encima de todo y, en concreto, les disgustaba lo que promovía el Empíreo. En concreto, la eliminación de la esclavitud, que creó un entorno difícil de superar para estos contrabandistas. No es que no se hubiera establecido algún nivel o medida que les permitiera utilizar poco a poco otros métodos de persuasión. Suspirando, Barris pensó para sí misma. Si tan solo Annie nos permitiera comenzar a usar algunas habilidades de la fuerza para reeducar a esa escoria de baja categoría. A Barris no le importaría hacerlo y disfrutaría del acto, ya que esto haría que más personas creyeran que eso era lo que apoyaba a su amante. Sin embargo, Anakin se mantuvo firme en la idea de permitir que alguien tomara decisiones, lo que también era algo que ella podía respetar, dado que Anakin no dijo nada sobre su elección de trabajo. Mientras se movía por las calles, encendió su sable de luz antes de matar a unas cuantas personas. De repente, no. Bueno, de vez en cuando, había gente que intentaba crear anarquía dentro del gobierno, dado que la anarquía es en realidad el verdadero significado de la libertad. De nuevo. Cierto, pero una tontería. Barris regresó al palacio y estaba a punto de ir a su habitación, cuando de repente la levantaron del suelo. ¿Qué? ¿Quién?
La interrumpieron al ver que era Anakin, que empezó a entablar con ella apasionadamente algunas actividades bastante desagradables. Anani, sus ojos se nublaron. Barris estaba sorprendida, pero también feliz ante tal encuentro. Solo quería pasar un rato con mi pequeña sacerdotisa, dijo Anakin, antes de llevarla a su dormitorio. ¿De en serio? Nosotros también vamos a... Por supuesto. Lo que sucedería a continuación alegraría mucho a Barris, dejándola exhausta y extremadamente satisfecha en muchos sentidos. Acostada en su cama, con Anakin a su lado, pensó para sí misma. Que sea esta la indicada. Se frotó el abdomen, rezando con todas sus fuerzas para que esta sea la vez que logre concebir con Anakin. Solo quiero vencer a Padmé. Cree que de repente puede cambiar de opinión e intentar vencerme. Puede que no dé a luz a nuestro primogénito, pero al menos seré el segundo. Como si leyera sus pensamientos, Anakin le dice al oído. Supongo que eso significa una segunda ronda. Y tal vez otra, y otra, cualquier cosa. Hasta que estés satisfecho, porque si Anakin está satisfecho, ella también lo estará y viceversa. No importa lo que pase, lo intentará muchas veces. Shaak-Ti, como la mayoría de los Jedi de la época, fue descubierta en su mundo natal Shili cuando era una bebé y los médicos la identificaron como sensible a la fuerza. Ti fue llevada al templo Jedi en Coruscant, donde ingresó a la academia y pasó la siguiente década estudiando los caminos de la fuerza y el código Jedi. Después de graduarse en la academia, Ti fue seleccionada como Padawan por un maestro Jedi y viajó por la galaxia para completar su entrenamiento. Después de pasar las pruebas de caballería, Ti fue elevada al rango de caballero Jedi por el Alto Consejo Jedi. Como caballero, Ti siguió el camino del cónsul Jedi, fortaleciendo su conexión con la fuerza y trabajando bajo el Consejo de Reconciliación. Al igual que muchos miembros de la Orden, a Ti se le permitió viajar de regreso a su mundo natal y conectarse con sus raíces. Siguiendo el rito de paso tradicional togrutano, Ti rastreó y mató a una bestia salvaje Akul y fabricó un elegante tocado con sus dientes. Al principio de su carrera, Ti eligió a su primer alumno y decidió entrenarlo en su planeta natal, Shili. Entre los vastos y secos matorrales, Ti le enseñó a su alumno las costumbres de los Jedi y, finalmente, lo elevó al rango de caballero. Después de separarse, no pasó mucho tiempo hasta que Shaak-Ti se enteró de que un criminal lo había asesinado en una de sus primeras misiones. Tras haber fallado con su primer alumno, Ti decidió intentarlo de nuevo cuando eligió al iniciado Fe-San como su segundo aprendiz. Una vez más, al viajar a Shili y entrenar a su alumno de una manera poco ortodoxa, Ti no creía en la aplicación tradicional de habilidades mediante la aceptación de misiones de uno de los consejos Jedi. Mientras entrenaba a San hasta el rango de caballero, Ti sufrió la pérdida de la niña cuando fue asesinada por la criminal Zeltron Lisa. Aunque estaba afligida por el dolor, Ti se dedicó a la forma de desapego de los Jedi y se permitió aceptar la muerte de sus dos estudiantes. Esto no impidió que algunos miembros del Alto Consejo cuestionaran sus métodos de entrenamiento de los estudiantes. Ti se encargó de localizar a Lisa y llevarla ante la justicia, viéndola encarcelada durante incontables años en el planeta Brentaal IV. Finalmente, el Alto Consejo reconoció a Shaak-Ti como una Jedi altamente capacitada y la elevó al rango de maestra. Como maestra, Ti completó muchas misiones y se ganó el respeto de sus pares. Cuando un miembro del Alto Consejo fue asesinado, la maestra Ti fue nominada para ocupar un puesto en el augusto órgano en reemplazo del diminuto maestro. Al aceptar el nombramiento, Ti aportaría su conocimiento al Consejo Gobernante durante varios años. Al menos habrían pasado muchos años antes de que fuera atrapada por el viento generado por Anakin Skywalker. Muchos se preguntan qué hace Shaak con su tiempo, pero como si fuera una maestra dentro de los Jedi, decidió tomar la iniciativa de comenzar a entrenar a personas nuevamente. Después de todo, su tiempo como maestra Jedi había sugerido que no era muy buena enseñando. Eso fue hasta que descubrió el error de sus caminos. ¿Estoy lista? Pensaba durante mucho tiempo, incluso después de dejar la escuela Jedi, pero en algún momento del camino comenzó a recuperar la confianza. Esta vez aceptaría un aprendiz. No, muchos estudiantes y volvería a ascender, para convertirse realmente en una maestra digna de sus estudiantes. Curiosamente, incluso se hizo cargo del entrenamiento y la enseñanza de muchos antiguos estudiantes Jedi. Al final, incluso cuando abandonó la Orden Jedi volvió a ella en forma de niños. Entre ellos se encontró recordando sus fracasos, motivándose aún más a ser cada vez mejor.
Y eso es todo por hoy, terminó Shaq, después de haber tenido un breve descanso de ayudar a Anakin en Coruscant con Sidious, y luego regresar, convirtiéndose nuevamente en un verdadero maestro. La clase terminó con los estudiantes dándole algunas cosas, preguntándole algunas cosas y respondiéndole algunas cosas. En general, ella diría que su progreso ha sido bastante bueno desde que decidió cambiar y convertirse en Anakin. Espera. Eso no está bien, lo que quise decir es convertirse en parte de la Academia Empyrea, no en Anakin. Alguien pensó en mí, ¿no? Anakin entró, sorprendiendo a Shaq tal como lo había hecho con otros también. No me hagas caso. Solo estoy probando esta nueva habilidad mía. Es bastante útil, dijo Anakin mientras parecía desaparecer de la existencia, y luego volver a aparecer, mientras se formaba detrás de Shaq y la abrazaba por detrás. ¡Qué travesura!, dijo Shaq, sintiendo algo que no era apropiado en el aula. ¿Qué tal si dejamos esto para más adelante? Yo tampoco soy muy paciente. Anakin envió vibraciones a través de la fuerza que despertaron a Shaq, y ella simplemente no pudo resistirse, sus instintos animales la dominaron. No. Aquí no. Shaq se encogió sobre sí misma, se dio la vuelta y procedió a darle a Anakin un beso encantador y apasionado. ¿Listo? ¿Satisfecho? ¿Por qué no usas ese pequeño truco tuyo y nos sacas de aquí si realmente lo quieres? Prácticamente ronroneó, con el rostro sonrojado por la excitación y la vergüenza por sus propias palabras. Después de todo, esto estaba muy por encima de lo que ella era en realidad. Sin embargo, Anakin me ha cambiado un poco. Su corazón, cuerpo, mente y alma ahora le pertenecían a él y él también le pertenecía a ella. Lo siento, pero todo este asunto de la teletransportación es bastante limitado en este momento. Mi distancia es limitada, y ni hablar de intentar llevar a otros conmigo sin causar involuntariamente un desgarro en el tejido del espacio-tiempo, respondió Anakin. Pero, estoy seguro de que podría convencerte de lo contrario. ¿Cómo es eso? Sus ojos adquirieron una mirada depredadora. No lo sé, pero tal vez. Así comenzó una ida y vuelta entre los dos, antes de que Shaq mostrara un comportamiento poco profesional al sentirse satisfecha con el encuentro, rogando por más y, por lo tanto, recibiéndolo fácilmente. Pasaría mucho tiempo hasta que los dos terminaran con lo que estaban haciendo, pero nuevamente, Shaq, al ser insaciable, iría por más, y solo se dio cuenta en el último minuto de que, de hecho, no era insaciable y sería superada. No es que esto no me guste. Final del capítulo.